No vais a estar seguros en Reino Unido. Downing Street, Buckingham Palace. ¿Qué es esto? Pues son amenazas desde Rusia que ha hecho Vladimir Putin y de las que se está haciendo eco toda la prensa británica. Amenazas que, por cierto, coinciden con las publicaciones en un semanario estadounidense y otro italiano, en el que hablan de que efectivamente no existe verdad por parte de Buckingham Palace respecto al estado de Carlos III, ni mucho menos al de Kate Middleton. Los califican como gravísimos y dicen que esta estrategia del rey se ha debido a que efectivamente quiere morir como rey. La información, ahora vamos a ver un poco quién la saca, porque yo tengo mis serias dudas y soy bastante escéptico con todo esto. Así que vamos a empezar, si os parece, por este tema de Carlos III y de Kate Middleton, y posteriormente pasamos al tema de Rusia, que es brutal. Ahora mismo toda la prensa británica, también se ha unido China por ahí. Bueno, vamos a ver un poco, porque esto tampoco es geopolítica, pero curioso que todo al final termine relacionado. Bueno, pues aquí tenéis al señor que saca la noticia, a amiguete mío, Diego Arrabal, de profesión paparacho o paparazzi. Bueno, Diego nos cuenta que en Italia se ha publicado una portada que sugiere un estado de salud muy grave del rey Carlos III. Es el semanario Oyente que Diego muestra ahí en el pantallón. Carlos está gravísimo. Ahora explicaré yo un poco lo que creo que es esto, pero en cualquier caso dicen que con la celebración del primer aniversario de la coronación de Carlos III como rey, el estado del monarca, en contraste con lo que se expresó en el comunicado, sería crítico, y además dicen que es una información que consideran completamente verificada. Esta gente menciona un diagnóstico previo de cáncer de páncreas y un pronóstico médico que daba a Carlos III 6 meses de vida. La Casa Real Británica, según Diego, mantiene un silencio absoluto sobre la condición específica y el pronóstico del cáncer de Carlos III, lo que da lugar, evidentemente, a especulaciones. La prensa británica tiene un acuerdo con la Casa Real para no divulgar detalles sobre enfermedades de la familia real, a menos que sea información oficial. Bueno, es que yo creo que no se trata de acuerdos, sino más bien, en este sentido, quienes tienen que ofrecer esa información, yo creo que son un poco los afectados. Yo creo que hay cosas en las que ves a gente hablar y dices, es que no te puedes meter en esto, pero en cualquier caso sí llama la atención. Diego Arrabal, que por cierto no tiene ni idea de inglés, dice que el National Enquirer y el semanario Gente y otro medio más, porque nombra 3 medios internacionales que han publicado portadas, me imagino que será el diario alemán, sobre el grave estado de salud de Carlos III sin recibir desmentidos de la Casa Real. Hombre, si se recibieron el otro día. Comunicado de Carlos III, me reincorporo a mi agenda. El semanario Oyente y el National Enquirer, no sé, porque realmente no sé, yo desde aquí no tengo acceso a su página web, no sé por qué. Me sale la revista In Touch, pero es verdad que lo que publica el semanario italiano es de esta semana. Entonces, bueno, aquí estamos ante otra teoría de la conspiración, que Carlos III simplemente por querer ser rey, bueno, pues ha decidido que se va a morir así y por tanto va a retomar esa agenda, aunque no, pues no sé, con el objetivo a lo mejor de pasar sus últimos años de vida activo. Yo, perdonadme, pero soy un poquito más escéptico, y lo que yo creo es que se trataría, la información que coge el semanario Oyente por algunos detalles que da, es que se está haciendo eco de la información del National Enquirer de hace unas semanas, un mes y pico.
¿vale? ¿Os acordáis de eso, de que a Carlos III que le daban 6 meses de vida, etcétera, etcétera? Entonces, claro, la información está verificada, claro, si lo llevan a un juzgado, le sacan el National Enquirer de febrero de marzo y dicen, mira, sí, nosotros lo hemos verificado aquí en esta revista. A ver, Diego Arrabal yo creo que no se entera mucho de este tema porque dice, por ejemplo, que el National Enquirer es un medio que tiene muchísimo prestigio. Por favor, el semanario Oyente no lo sé, no lo sé, el prestigio que tenga en Italia, pero el National Enquirer es como basura infecta, tipo tabloides británicos y publicando además informaciones que comprometen incluso la seguridad de las personas. O sea, que quiero decir que si la información de Oyente, que no lo sabemos, viene del National Enquirer, pues todo sigue igual. Si ellos tienen una información aparte, porque han insistido mucho en que la información está verificada, pues oye, ahí ya no podemos decir nada. Donde sí podemos decir, que es por lo que me ha extrañado que salgan estas noticias, justo cuando la prensa británica se está haciendo eco de unas ciertas amenazas del Kremlin por parte de Vladimir Putin con... bueno, pues parece que tienen ahí un rollito por el tema de las pruebas de armas nucleares. Recordemos que ya es que Rusia ya ha salido, es que China ya ha salido en todo esto con la filtración, los hackeos de los informes médicos de Kate Middleton y de Carlos III. Tenemos claro que Rusia no tiene en su mejor amigo al Reino Unido de la Gran Bretaña, ni por supuesto a su gobierno, ni a su monarquía, a la que yo creo que directamente pues no quiere. Le ha hecho muchos feos a lo largo del tiempo y yo diría que hasta le tiene manía personal. El señor ha vuelto a decir que no se pueden esconder, que ellos tienen mucha información. Tú fíjate, para hablar de un tema de defensa, de fuerzas nucleares y tal, tener que meter un poco a la familia real inglesa. Sabe que es un poco como va a salir él en los titulares. De todos modos, bueno... dicen que, por otra parte, porque esto no solo ha sido con Reino Unido, tiene también sus cositas con Estados Unidos y con Francia. De hecho, el presidente Emmanuel Macron ha dicho que va a enviar tropas a Ucrania en el momento en el que a este señor le dé un poco la vena y atraviese la línea del frente o se ponga a hacer pruebas nucleares. ¿Qué información tienen estos? A mí, desde luego, me da bastante miedo el señor Putin, con estas amenazas, porque parece que, no sé, o sea, si es que realmente nadie te ha hecho nada, hijo mío. No sé. A ver, es que no quiero yo meterme en asuntos de geopolítica, pero es que me parece amenazar de... que lo sé todo, que voy a contar, que tú te vas a morir, que la otra no está tan bien como me lo estáis diciendo. Pues me parece, sinceramente, el nivel, como líder mundial que se supone que es, el nivel es bajo. No es el único, su socio de China, Xi Jinping, ha estado también poniendo verde a la OTAN, por determinadas cuentas históricas, O sea, que quiero decir que esta gente... a ver, ¿cómo lo digo? Esta gente da un poquito de miedito, ¿no? Y le tienen un poco de cosa a la vieja Europa, a esa Europa de las monarquías. Y yo creo que, a ver, más allá de eso, de monarquías, personas, Y a mí me da un poco que el señor Putin nos la va a liar, pero bien. Recordemos que esos medios rusos dieron por muerto a Carlos III sin tener ningún tipo de prueba, únicamente pues eso, que les dio por eso. Y bueno, pues yo no sé,
a este señor en un momento dado que se hablaba de Tercera Guerra Mundial, Putin no quiso decir cuáles iban a ser los bandos, ¿no? Yo sí es verdad que he leído que en la programación un poco del Reino Unido a Putin lo tienen un poco como personaje, bueno, pues que se ríen de él, le hacen parodias y la verdad, bueno, pues parece que esto no le sienta muy bien al señor. Pero claro, o sea, tenemos a este señor amenazando y diciendo que va a sacar esto, que va a sacar lo otro, que no tuvieron problemas, porque todo eso al final viene del Kremlin, esos medios, en publicar que Carlos III había muerto cuando no había muerto, y claro, este señor que se ha llevado sanciones internacionales, pues no sé, no sé. Yo todo lo que viene un poco de ese bloque asiático no confiaría yo mucho. Es verdad que se juntan muchas noticias a la vez siempre y que llaman la atención, pero ojito con Putin, que no es ningún héroe, porque destape alguna mentira de todo esto de Reino Unido. Al contrario, me parece un villano de los malos y bastante peligroso en este sentido. Y me parece significativo, pues eso, que él hable, pero desde Reino Unido no se le conteste. No creo que se trate de miedo, sino más bien de prudencia. Porque si este señor ha llegado a hackear esos datos médicos, tanto de Kate como de Carlos III, que yo creo que incluso si los filtra, creo que ahora mismo no sería ni escandaloso. Pero es una forma de decir, hey, que yo tengo aquí el poder y que vosotros me la vais a pagar. No sé exactamente qué le haya hecho la familia real a este. Pero como digo, es villano y por tanto malo. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y más vídeos aquí en el canal secundario. Gracias por estar ahí.